Bueno, tengan todos un buen día. En esta oportunidad se va a hablar sobre el tema de pavimentos rígidos, semirrígidos y emboquillados. Todo lo que comprende a control de calidad, construcción en climas extremos, reparación y refuerzos de pavimentos viejos y el reciclado de pavimentos. Bien, el contenido, como ya se ha mencionado, comprende básicamente a estos tres temas de pavimento rígido, semirrígido y emboquillados. En primer lugar, hablaremos sobre el control de calidad en pavimentos rígidos. Bien, el control de calidad en la construcción de un pavimento rígido estará a cargo del ingeniero supervisor de la obra. Este trabajo será tan importante como la propia ejecución del pavimento, ya que gracias a ello obtendremos resultados valiosos, óptimos y duraderos al finalizar o concluir nuestra obra. Los ensayos más frecuentes y más comunes que se realizan en el control de calidad de un pavimento rígido son los siguientes: el ensayo CBR, el ensayo de la subrasante, subbase y base, el ensayo del concreto fresco, el ensayo del espesor, ensayo de los agregados, la granulometría y el contenido de humedad, el ensayo de resistencia. Dentro de este vamos a encontrar el ensayo de resistencia a la flexión, ensayo de resistencia a la compresión y por último el ensayo de uniformidad de superficie. El ensayo CBR se va a realizar para medir la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo o la capacidad portante de un suelo. Todo esto con el fin de poder conocer la calidad de la subrasante, subbase y base de nuestro pavimento. El ensayo de la subrasante, subbase y base se realiza para conocer las características de los diferentes materiales que se va a usar, como por ejemplo la granulometría, la densidad, la humedad y el espesor de cada capa de nuestro pavimento. En el ensayo de concreto fresco evaluaremos el contenido de aire, asentamiento, temperatura, peso unitario o densidad, etc. Si queremos conocer todos los requisitos que debe cumplir los materiales para preparar una mezcla de concreto, debemos recurrir a nuestro manual de carreteras que lleva por título Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, que lo pueden descargar ya sea en el internet o del link que dejaremos en el presente video. El ensayo de espesor se va a realizar para medir el espesor de cada capa del pavimento. Este ensayo es un tipo de ensayo destructivo que consiste básicamente en extraer testigos de nuestro pavimento de unos 10 centímetros de diámetro aproximadamente y posteriormente llevarlo a un laboratorio, identificarlo y es preferible mantenerlo hasta finalizar nuestra obra. El ensayo de agregados se va a realizar para conocer el contenido de humedad y principalmente su granulometría. También tenemos en nuestro país un manual de ensayo de materiales donde nos exige todos los requisitos que debe cumplir nuestro agregado para poder construir nuestro pavimento. Este manual también se dejará en el link del video para poder descargarlo. El ensayo de resistencia. Tenemos dos tipos de ensayos. El ensayo de resistencia a flexión se realiza para evaluar la falla por momento de nuestro pavimento. Para ello, se fabrican muestras de vigas de dimensiones 15 por 15 por 53 centímetros de sección transversal.
Este ensayo se debe realizar en viguetas bien curadas y en condiciones húmedas para obtener resultados mejores y confiables. El ensayo de resistencia a compresión consiste en extraer como mínimo 5 núcleos de concreto de nuestro pavimento rígido, cumpliendo con las exigencias del Manual de Ensayo de Materiales MTC, la E707, que lleva por título Toma de núcleos y vigas en concreto endurecido. Estos núcleos se deben de extraer después de 28 días de haber colocado nuestro pavimento, y luego debemos curarlo por lo menos por 48 horas y luego realizamos el ensayo de compresión. El ensayo de uniformidad. Este ensayo de uniformidad de superficie se realiza, como ya su nombre lo dice, para conocer la uniformidad de la superficie de rodadura de nuestro pavimento. El equipo que se usa en este tipo de ensayo es el llamado perfilógrafo tipo California. Bien, ahora hablaremos sobre la construcción de pavimentos rígidos en climas extremos. Según nuestras normas peruanas, se va a considerar como clima extremo cuando la temperatura ambiental sea menor a 5 grados centígrados y superior a los 28 grados centígrados. Es en estos casos que debemos tener bastante cuidado en selección de nuestros materiales, la dosificación, la preparación, transporte, curado y el control de calidad. Pavimentos rígidos en climas fríos. Como ya se ha mencionado, la norma técnica de estructuras, la E060, considera clima frío a todo aquel lugar y en cualquier época del año que se encuentra con temperaturas menores a 5 grados centígrados. Es en estas condiciones que el agua libre que encontramos en el concreto se congela y de esa forma aumenta su volumen, y es en ese momento que rompe la débil adherencia del concreto recién colocado y posteriormente generando fisuras. Se dice que la resistencia mínima que debe alcanzar nuestro pavimento de concreto recién colocado debe ser de 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Todo esto con el fin de evitar reducciones en la resistencia de nuestro pavimento debido al congelamiento, para lo cual es necesario que se proteja el concreto durante las primeras 24 horas hasta conseguir esa resistencia mínima. La norma E060 también nos obliga a tener en obra equipos adecuados para calentar el agua o los agregados, y también para proteger nuestro pavimento recién colocado durante las primeras 24 horas. Las medidas que debemos tomar en climas fríos son, por ejemplo, medir la temperatura del concreto, ya sea durante la preparación, transporte, colocación y curado, y de esa forma evitamos que el concreto se congele antes que llegue a su resistencia mínima. Los materiales, ya sea como los cementos, agregado, agua y aditivos, deben cumplir con todo lo establecido en estas presentes normas. Asimismo, los agregados deben estar protegidos de las lluvias, nieves o vientos para evitar su congelamiento. Especialmente debemos tener en cuidado con los agregados lavados. El concreto que se va a fabricar debe contener aditivos incorporadores de aire. Esto con el fin de permitir la expansión volumétrica del agua de la mezcla durante el congelamiento. También podemos usar aditivos acelerantes de fragua para
disminuir el tiempo de endurecimiento de nuestro pavimento rígido. En el diseño de mezcla, la relación de agua-cemento debe ser máximas, ¿no? Y durante la preparación de la mezcla, lo más económico, nos dice, ¿no?, y práctico es calentar el agua o los agregados. Entonces, para calentar el agua se usan calderos industriales que llegan a una temperatura máxima de 70 grados centígrados. Y también nos menciona que para calentar los agregados se utilizan chorros de vapor. El curado y la protección de pavimentos en climas fríos es muy importante. Es muy importante hasta lograr la resistencia mínima de 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto se va a conseguir protegiendo las primeras 24 horas. El control de calidad es mucho más estricto que para condiciones normales. Debemos fabricar testigos para ensayar a la resistencia a 1 día, 3 días, 7 días y 28 días. Pavimentos rígidos en climas cálidos. Se consideran climas cálidos o calurosos según nuestras normas a cualquier época del año en que la temperatura sea mayor a 28 grados centígrados. Es a consecuencia de estas altas temperaturas en nuestro pavimento puede que ocurra agrietamientos por contracción plástica, que significa que son pequeñas fisuras que aparecen en la superficie del pavimento a causa de la pérdida rápida de agua. Los pavimentos que se colocan en estos climas, o sea, en climas calurosos, normalmente desarrollan mayores resistencias tempranas, ¿ya?, que a comparación de los pavimentos colocados en climas menores. Los aditivos que debemos usar en la construcción de pavimentos en climas calurosos son, por ejemplo, los reductores de agua y los aditivos retardantes de fragua. En el curado podemos mencionar el curado por inundación o por inmersión. Básicamente este tipo de curado consiste en formar pequeños estanques de agua a base de tierra en todo el perímetro del pavimento. Otro método de curado que sería o que encontraríamos es cubrir el pavimento de textiles húmedos, ¿no?, con alta capacidad para retener el agua. Bien. Reparación y refuerzos en pavimentos rígidos viejos. Los pavimentos rígidos también presentan deterioros a temprana edad, ¿no? Y estos son, por ejemplo, el agrietamiento por retracción plástica, asentamiento de los bordes, astillamiento de las juntas y fisuración en todo su espesor. El agrietamiento por retracción plástica es la formación de grietas en la superficie del pavimento. ¿Debido a qué se produce este tipo de agrietamiento? Debido a la pérdida rápida del agua, ¿ya? Generalmente se encuentra grietas de 25 a 75 milímetros de profundidad, ¿no? La reparación de este deterioro se va a realizar inyectando o colocando una base de epoxi, como podemos ver en esta figura. También tenemos deterioros post construcción ya de nuestro pavimento. Por ejemplo, algunos de estos deterioros que tenemos son acá los que figuran,
¿no? De distintos tipos. En las juntas, fisuras, tenemos los deterioros superficiales y otros, ¿no? Las deficiencias del sellado. Las deficiencias del sellado se producen debido al endurecimiento, desprendimiento del material sellante, o también debido a la incrustación de materiales extraños. También puede ser debido al crecimiento de vegetación, infiltración de agua, etc. Dentro de las causas posibles que encontramos sería que se usaron productos de mala calidad, envejecimiento del producto, o el sellado estaba mal colocado, ¿no? Los niveles de severidad que se encuentran en estos tipos de fallas son, por ejemplo, baja, media y alta. La reparación. La reparación que se realizaría en este tipo de fallas sería retirar todos los restos del anterior sello, limpiar y volver a realizar todos los trabajos del sellado. El otro tipo de falla que encontramos son el desnivel entre losas. Esta falla se manifiesta más que nada en las juntas por una diferencia de nivel entre losas. Tenemos tres niveles de severidad. Uno que es el sensible al usuario sin reducción de velocidad. El otro nivel de severidad es que resulta en una reducción significativa de la velocidad. Y por último, el último nivel de gravedad es el que resulta en una reducción drástica de la velocidad. Todo esto vamos a encontrar en el manual de carreteras. Las causas del desnivel entre losas pueden ser que los drenajes sean defectuosos o la transferencia de cargas es deficiente en las juntas, ¿no? Se mencionan algunas reparaciones. Por ejemplo, podemos reparar con mezcla asfáltica en caliente, el microfresado de losas, resello de juntas y sellado de fisuras, colocación de barras de traspaso de cargas, ¿no?, entre losa y losa, y estabilizar las losas, o por último, ya en su peor caso, es reconstruir toda la losa. El otro tipo de falla es las fisuras longitudinales, ¿no? Este deterioro se va a presentar más que nada paralelo al eje del pavimento, ¿no? Y trae consecuencias dividiéndolo en varios paños, ¿no? Tenemos también tres niveles de gravedad: las fisuras finas, las fisuras medias y las fisuras gruesas. Las fisuras finas tienen un ancho aproximadamente de menores o iguales a 1 milímetro. Las fisuras medias se encuentran entre 1 milímetro y 3 milímetros. Y las fisuras gruesas ya tienen un ancho mayor a 3 milímetros. Algunas de las causas que originan este tipo de fallas son, por ejemplo, la pérdida de soporte de la fundación, la acción de tránsito pesado por sobrecarga, o la ausencia o deficiencia de juntas, ¿no? La reparación es casi similar a las demás fallas. Por ejemplo, el resello de juntas, colocación de bermas de traspaso de cargas, la estabilización de losas y la reconstrucción de losa o reparación del espesor completa, ¿no? Las fisuras transversales, este tipo de fallas se va a presentar perpendicular al eje del pavimento, y también lo divide en varios paños, ¿no? Al igual que las fisuras longitudinales, también tenemos tres niveles de gravedad: las finas, las fisuras medias y las fisuras gruesas. Las finas, que tienen un ancho de menor o igual a 1 milímetro. Las fisuras medias, o sin pérdida de material también, que es un ancho mayor a 1 milímetro, menor a 3 milímetros. Las fisuras gruesas, con pérdida de material, que tiene un ancho de mayor a 3 milímetros. Las causas,
la acción de tránsito pesado, la ausencia o deficiencia de juntas o la contracción del concreto, ¿no? Tenemos algunas posibles reparaciones, como son el resellado de juntas o sellado de fisuras, colocación de barras de traspaso de cargas y reparación de espesor completo de la losa. Tenemos las fisuras oblicuas. Este deterioro nos dice que resulta del fracturamiento de losas en la intersección de la junta transversal y longitudinal en las esquinas, ¿no? Como puedes ver acá en la figura. Tenemos los niveles de gravedad también. Las finas, fisuras medias sin pérdida de material, fisuras gruesas con pérdida de material, ¿no? Fisuras finas, fisuras medias sin pérdida de material y las fisuras gruesas con pérdida de material. Bien, pasamos al tema sobre el reciclaje de pavimentos rígidos. ¿Qué es reciclar? En primer lugar nos preguntamos ¿qué es reciclar? Bueno, reciclar es reutilizar los materiales que vienen de la demolición de un pavimento en mal estado. ¿Ya? El reciclado se produce en materiales ya deteriorados que han perdido en gran medida sus propiedades iniciales que lo que tenía cuando era nuevo, ¿no? Nosotros debemos quitarnos de la cabeza que si vemos que un pavimento está en mal estado, no significa que no sirva, sino al contrario, ya que mediante un tratamiento a este pavimento, agregándole un estabilizador, ya sea como el asfalto o el cemento, podemos obtener pavimentos nuevos. ¿Por qué debemos reciclar? Bueno, debemos reciclar para preservar y proteger nuestro medio ambiente y de esa forma evitar la explotación de canteras. También debemos reciclar porque reducimos costos de acarreo, ¿no? Por la escasez de materias primas. Y por último, porque el reciclaje de pavimento rígido genera poco impacto en la emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos la demolición y procesamiento en planta chancadora, ¿no? En la demolición, primero debemos extraer separadamente los materiales procedentes de las distintas capas que encontramos en nuestro pavimento. Y luego en el procesamiento de la planta chancadora obtendremos ya materiales con granulometrías adecuadas para ya posteriormente utilizarlo, ¿no? Dentro de las aplicaciones donde podemos dar uso a nuestro pavimento rígido reciclado se encuentra mayormente en terraplenes y rellenos, ¿no? Pero la aplicación más común de los pavimentos reciclados es usar en las capas de base y subbase del pavimento. El control de calidad que se realiza en el reciclado de pavimentos es el ensayo de asentamiento de cono de Abrams, donde medimos la consistencia. Y el resultado que generalmente arroja es que el pavimento reciclado presenta, dice, un leve descenso a comparación de un concreto nuevo. Este estudio ha sido extraído de una tesis, ¿no?, que ha servido como guía para realizar este trabajo. También adjuntaremos en el link de este video. Bueno, tenemos algunas conclusiones respecto a el reciclado de pavimentos rígidos. Por ejemplo, que al usar un pavimento rígido, dice, existe una ventaja al usar estos materiales, ya que la resistencia al congelamiento y descongelamiento es generalmente mejor que la de un concreto hecho con agregados naturales. Esto lo dice un personaje, Foster, en el año de 1986. El otro es que gracias al reciclaje reducimos el consumo de materias primas, ya que, como todos sabemos, cada vez se encuentran en menores cantidades, ¿no?
También usar el reciclaje nos reduce significativamente el costo de construcción. Y por último, el material reciclado de pavimento puede ser usado para agregados gruesos y también finos. Bien, los pavimentos semirrígidos. Los pavimentos semirrígidos son pavimentos que están construidos a base de elementos ya prefabricados. Estos pueden ser de concreto o piezas de arcilla cocida. El sistema constructivo de estos pavimentos es muy común, ya que se requiere de poca maquinaria y a la vez por ser fácil de instalar y fácil de reparar, ¿no? La sección típica de un pavimento semirrígido que encontramos es, por ejemplo, la subrasante, la subbase y la base de asentamiento, ¿no? La etapa constructiva consiste en colocar adoquines sobre una capa de arena gruesa suelta y con un sello de arena fina entre adoquines. Por ejemplo, acá tenemos la base granular, la capa de arena y los adoquines, ¿no? Dentro de las ventajas que encontramos en la utilización de los adoquines es, por ejemplo, que los materiales que llegan a la obra ya están listos para ser utilizados. El otro sería que no requiere de acabados superficiales ni cuidadosos ni prolongados, ¿no? La puesta al servicio de las áreas adoquinadas es inmediata. No es como el concreto que tienes que esperar 2 a 3 días todavía para poder ya ponerlo a servicio. A lo largo de su vida útil, el mantenimiento es mínimo, ¿no? También nos dice que no se requiere el empleo de personal o herramientas especializadas. Y por último, que el mantenimiento bajo la capa de herradura es muy sencillo. O sea, el mantenimiento del pavimento semirrígido, en este caso de adoquines, es muy sencillo. Las arenas que se usan son de dos tipos. Por ejemplo, uno de ellos es la arena de asiento, ¿no? Una arena limpia, y la lavada preferiblemente que sea gruesa. Y tenemos el otro tipo de arena, que es la arena de sello, que va a servir como material de adherencia entre adoquines. El control de calidad en este tipo de pavimentos se va a realizar, es el ensayo de resistencia a compresión. Esto con el fin de conocer la capacidad de carga que soportaría debido al tráfico. Bien, el proceso constructivo de un pavimento semirrígido, como podemos mencionar acá, primero se construye la base, luego se construye la capa de arena de apoyo, instalación de los adoquines, compactación inicial, sellado de las juntas, compactación final y limpieza, y por último el mantenimiento del pavimento. Todo eso referido al proceso constructivo del pavimento. Crecimiento de material vegetal entre los adoquines. Bueno, en zonas donde el tráfico es muy bajo, es común, dice, el crecimiento de material vegetal entre adoquines, ¿no? Pero no debemos preocuparnos por esto, ya que este material no afecta en nada a la estabilidad de nuestro pavimento. Reparación y refuerzos en pavimentos semirrígidos viejos, ¿no? Primero, lo que debemos hacer es que la junta entre adoquines debe permanecer llena. Si en caso no se encuentre así, lo que debemos hacer es buscar las causas que lo hayan provocado este tipo de fallo. Y luego ya pues barrer arena fina encima, ¿no? Y de esa forma estaríamos reparando nuestro pavimento semirrígido. Como ya se había mencionado, la reparación y el mantenimiento es muy sencillo de este tipo de pavimentos. Ahora, si encontramos un leve hundimiento en nuestro pavimento semirrígido,
simplemente retiramos esos adoquines dañados y colocamos nuevamente unos nuevos adoquines y ahí ya estaría sanado nuestro pavimento. El reciclado de pavimentos semirrígidos. Dentro de las ventajas que encontramos en el reciclado de pavimentos semirrígidos es que durante la producción de los adoquines se va a generar menos CO2 que es liberado a la atmósfera. El CO2 que se va a generar en la elaboración de esos adoquines ya va a ser menos ya. Emboquillados. Bien, se dice emboquillados al recubrimiento con piedra un pavimento. Todo esto con el fin de proteger contra la erosión y socavación, ¿no?, utilizada de concretos. Bueno, se va a utilizar concretos de calidad de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. En el control de calidad que debemos tener cuidado es en escoger el tipo de material rocoso, la superficie de las piedras y entre otros, ¿no? Algunas normas que debemos tener en cuenta al efectuar esta obra son, por ejemplo, la norma peruana de concreto, el ACI y el ACTM. La construcción de pavimentos emboquillados en climas extremos es similar a los pavimentos rígidos, ¿no?, ya que debemos tomar en cuenta bastante las medidas optadas en la construcción de los pavimentos rígidos. Y también, como se había ya mencionado, debemos registrar temperaturas del concreto y también proteger la piedra que se va a usar en este tipo de pavimentos. Bueno, estos son algunos manuales que se ha consultado para elaborar el presente trabajo, que estos manuales lo vamos a dejar en el link de este video. Sin más que decirles, espero que les haya servido en algo esta pequeña presentación y eso sería todo. Muchas gracias.